Entonces vamos a poner nuestros encabezados. Primero era aportaciones, que van a ser nuestros intervalos de clase. La marca de clase. Recuerden que hay que poner las variables con las que representamos cada uno de estos conceptos. Marca de clase la tenemos como X', Y. ¿De acuerdo? Luego tenemos el número de alumnos. Y aquí vamos a poner la frecuencia absoluta. Luego, nuestra frecuencia relativa. Esto ya debería de ser un poquito más sencillo porque ya hicieron su ejercicio. Entonces ya nada más es como de repaso. ¿Ok? Tendríamos la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia relativa acumulada. Y en porcentajes, ¿se acuerdan? Entonces sería frecuencia relativa en porcentaje y la frecuencia relativa acumulada en porcentaje. Como los denotamos, marcas de clase va por X mayúscula prima y minúscula. El número de alumnos, que es la frecuencia absoluta, la denotábamos por F minúscula, subíndice I. Frecuencia relativa era H minúscula, subíndice I. Frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula, subíndice I. La frecuencia relativa acumulada era H mayúscula, subíndice I. La frecuencia relativa en porcentaje es H minúscula, I minúscula, y nada más referimos que es porcentaje. Y la frecuencia relativa acumulada en porcentaje es H mayúscula, I minúscula, H mayúscula, I minúscula, y señalamos que es en porcentaje. Entonces nada más vamos a dar un poquito de formato. Estas regularmente las dejamos en negritas, o bueno, ya es como ustedes se acomoden. Entonces, aquí donde dice intervalos, sí, perdón, sí serían pensionados. Alguien me dijo que pensionados. Entonces, vamos a ver. No, pero sí, mira, el ejemplo. Les comparto la presentación. Dice, ejemplo 3, los siguientes datos corresponden a las aportaciones que hicieron al Sistema Nacional de Pensiones, siendo docentes universitarios. Todavía no son pensionados, entonces aún son docentes. Digamos que serían maestros, si quieren, en lugar de poner aquí alumnos, serían maestros o profesores. Okay. Entonces, en aportaciones o intervalos de clase, tendremos que poner cada uno de los intervalos que estamos construyendo en la primera parte, ahorita donde estamos realizando los intervalos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es opcional, lo pueden hacer uno a uno, no hay problema, pero lo que se trata es que simplificamos este proceso. Entonces, vamos a hacer igual con fórmulas para que nada más copiemos y peguemos en esta parte. ¿Ok? Entonces, nos posicionamos en cualquier celda que nosotros queramos. ¿Y cuál va a ser nuestro primer valor? Nuestro primer valor sería 174, que es nuestro valor mínimo.
¿De acuerdo? Este y este son nuestro valor mínimo. Los voy a poner incluso de otro tono para que podamos identificarlos. Aquí vamos a empezar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería nuestro siguiente valor? Sería el 174 más 22, ¿cierto? ¿Por qué 22? Porque dijimos que era la amplitud de cada intervalo. Y ya tenemos 196. ¿De acuerdo? Ahora bien, aquí sería igual, de la misma forma, 174 más 22. ¿Por qué 22? Porque es la amplitud de cada intervalo. Entonces, le damos Enter. Y así corremos cada uno de nuestros intervalos. Recuerden que tienen que ser 8. Entonces, si quieren, aquí podemos poner los números para que no nos pasemos y no nos hagan falta tampoco. Aquí nos hace falta 1, corremos la fórmula. 328. Ya se fijaron que, en efecto, estamos terminando en el mismo número que acá. Es el mismo, ¿ok? Y aquí también corremos la fórmula. ¿Qué nos hace falta? Los corchetes y los paréntesis, ¿ok? Entonces, fíjense aquí cómo es importante conocer las fórmulas, porque con que lo hagamos solamente una vez, nos evitamos todo el rollo de estarlo repitiendo, ¿ok? Hay una fórmula que me permite concatenar datos y con texto o con números. Entonces vamos a realizar lo siguiente. Vamos a escribir la función concatenar. Aquí aparece. Dice, une varios elementos de texto en uno solo. Selecciono esa fórmula, concatenar. ¿Qué quiero que me concatene? Primero necesito un corchete, ¿ok? Entonces, cuando yo quiero que concatene texto, tengo que ponerlo entre comillas. Entonces, comillas, necesito que sea corchete. Cierro las comillas para indicar que ya terminé ese texto. Coma. ¿Qué sigue después del corchete? El número, ¿de acuerdo? En el primer ejemplo sería 174. Entonces, selecciono el 174, coma, abro de nuevo comillas, guión, comillas, coma, hasta el siguiente límite, que es 196, coma, y recuerden que terminamos con el paréntesis, entonces igual entre comillas, va a ser un paréntesis cerrado, comillas, y cierro mi paréntesis para decir que ya terminé mi función. Y le doy Enter. Entonces, si ustedes se fijan, ya tengo aquí el intervalo construido, ¿sí? Sin que tenga yo que estar poniendo uno a uno el corchete, el guión, el paréntesis, corchete, paréntesis, todo eso ya no se debe de poner. Únicamente vamos a correr la fórmula. Como les dije en las clases pasadas, una es agarrando aquí en la crucecita y arrastrándola, o pueden copiar la celda y la pegan en las columnas subsecuentes. ¿De acuerdo? Ya tenemos construidos estos intervalos. Entonces, podemos tomarlos de aquí, los copiamos. Aquí le vamos a dar clic derecho y pegar como valores. ¿Por qué le doy pegar como valores? Si yo le doy directamente a pegar, me va a copiar la fórmula. Y nosotros no queremos eso, queremos únicamente los valores. ¿Ok? Ya tenemos nuestros intervalos, que son 8. ¿Qué otra cosa habíamos obtenido de este lado? Nuestra marca de clase, ¿recuerdan? Que era el promedio y que estuvimos haciendo uno por uno. Entonces, ahora vamos a hacerlo todo igual con una fórmula. Recuerdan que vimos al inicio una fórmula que se llama promedio. Entonces, nosotros vamos a escribir promedio, abre paréntesis, de cada intervalo. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Copiamos y pegamos. Ya tenemos todas nuestras marcas de clase, que es el promedio de cada intervalo. ¿Ok? Y de igual forma, copiamos
y pegamos solo valores. De acuerdo, hasta aquí ya tenemos aportaciones, que son nuestros intervalos de clase, y la marca de clase, ya la tenemos. ¿Ok? Ahora bien, nos hace falta llenar la columna de número de alumnos o la frecuencia absoluta, que la tenemos representada por FI minúscula. ¿De acuerdo? Aquí, a comparación de las otras fórmulas, es que regularmente solamente teníamos un valor, es decir, decíamos, cuéntame cuántos, por ejemplo, cuántos 185 hay, cuéntame cuántos 207 hay, cuéntame cuántos 229 hay. Sin embargo, aquí tenemos una restricción porque son tenemos que buscar valores que estén en este conjunto de datos, es decir, de 174 a 196. ¿De acuerdo? Entonces vamos a introducir una nueva fórmula que se llama contar.si.conjunto. Esta fórmula lo que hace es que va a hacer la misma funcionalidad que tiene el contar sí, pero con varias restricciones. ¿De acuerdo? Es decir, con más de una. Entonces vamos a plantearnos con esta fórmula. Para no hacerlo a mano, si no tendríamos que hacerlo con los 100 datos. ¿No? Entonces vamos a ver. Entonces, Pero ahí sería de 174 a 195, ¿no? Porque dijo que el 196 no lo toca. ajá, correcto. Exactamente, va a ser hasta 190 hasta 195 punto 9999, por ejemplo, ¿no? Es correcto. Eso lo vamos a determinar en la misma fórmula, ¿ok? Entonces veamos. Vamos a poner igual. La fórmula, como les dije, es contar puntos y conjunto. Y aquí nos dice rango guión bajo criterio es 1, ¿ok? Entonces, ¿de dónde yo quiero que cuente? De B. Ya está. Coma. Ahora aquí yo quiero que cuente aquellos que sean mayores e iguales que 174, pero menores que 196, exactamente, como lo dijo su compañera. Tienen que ser mayores e iguales que 174, pero menores forzosamente que 196. Entonces, aquí vamos a poner comillas para determinar la función mayor o igual. Entonces, quiero que cuente aquellos que sean mayores e iguales, cierro comillas, que quién. Para determinar yo una celda, necesito poner el símbolo de ampersand, que es este. ¿Ok? Pongo el símbolo y selecciono la columna, la celda más bien, a la que yo quiero hacer referencia a esta función que acabo de escribir. En este caso es 174. ¿De acuerdo? Y ese es mi primer criterio. Quiero que me cuentes todos aquellos que sean mayores a 174. Pero lo quiero limitar a que tengan que ser menores que 196. Entonces es ahí donde agregamos nosotros el siguiente criterio. Entonces, coma, el rango del criterio 2, en este caso va a ser el mismo. ¿Tenían dudas? ¿Alguien comentó? Bueno, entonces, ahora necesitamos que sea estrictamente menor que 196, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a escribir lo mismo, coma. Acuérdense que la función la ponemos entre comillas. Le vamos a poner que sea estrictamente menor. Fíjense aquí cómo no pongo igual para no tomar el 196. Únicamente menor. El símbolo de ampersand para seleccionar la celda. Hace referencia a 196. ¿Ok? Entonces cierro mi paréntesis y le doy enter. Entonces ya me contó todos aquellos valores que están dentro de 174 a 196. Entonces, si yo agarro y copio esta fórmula y la pego en las siguientes celdas, ya tengo todos los valores. ¿Recuerdan que eran 100 valores? Entonces, acuérdense que la suma de todo me tendría que dar ¿cuánto?
100, ¿de acuerdo? Entonces, si yo sumo las frecuencias absolutas, ya son 100. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene duda en cómo se creó la fórmula? Sí, prof, yo, justamente, bueno, como el I, pero ¿cómo se llama ese signo que está en el número 6? Ahí se me fue el nombre. Sí, se llama ampersand, el símbolo. Igual me posiciono aquí en la fórmula para que la vean. Entonces recuerden, la fórmula es contar punto sí punto conjunto. Abren el paréntesis. Y aquí tenemos dos restricciones. La primera es que tiene que ser mayor o igual que 174, pero menor que 196. Entonces yo eso se lo tengo que indicar a la fórmula. La primera parte dice, selecciona BB, que es el rango donde están los datos. Para seleccionar el que quiero que sean mayores o iguales, lo pongo entre comillas. Mayores iguales que quién. Para seleccionar que quién, le pongo el símbolo de ampersand y selecciono la celda en donde tiene el valor que quiero yo comparar. Ok, en este caso fue el 174. Ahora, ¿cuál es la siguiente limitación? Que tiene que ser menor a 196. Entonces pongo la siguiente restricción o el siguiente criterio. ¿Cuál es mi rango? Es el mismo rango. Para hacer la función que sea menor forzosamente, lo pongo entre comillas y el símbolo de menor. Y para seleccionar la celda a la que tiene que ser menor estos elementos, pongo el símbolo de ampersand y selecciono la celda a la que quiero estar haciendo cada comparación. ¿De acuerdo? Y ya una vez hecho esto, le doy Enter a la fórmula y la corro en las celdas subsecuentes. ¿De acuerdo? Ahora bien, procedemos a hacer lo que era la frecuencia relativa. Recuerdan que la frecuencia relativa era igual al número de a nuestra frecuencia absoluta dividida entre el total. Y ese total, recuerden que nosotros lo tenemos que fijar, ya sea poniendo los símbolos de pesos al lado de la letra o con nuestra tecla F4. En la mayoría de las máquinas funciona con la tecla F4. Y le damos Enter. Posterior a ello, nosotros copiamos y corremos la fórmula. También recuerden que tenemos que asegurarnos que para que verificáramos si está bien realizada esta parte, nosotros también hacíamos la suma. Entonces aquí era igual la suma de nuestras frecuencias relativas. La suma de las frecuencias relativas, recuerden que tiene que ser 1. Listo, entonces está bien hasta ahí. Ahora tenemos que seguir con lo siguiente, que es nuestra frecuencia absoluta acumulada. Entonces recuerden que para la frecuencia absoluta acumulada, el primer valor es el mismo que la frecuencia absoluta normal, solamente el primero. Y el segundo ya se compone de la anterior más la siguiente. ¿Ok? Y copiamos esa fórmula hasta el último valor, en donde el último valor de la frecuencia absoluta acumulada tiene que ser igual al número de, bueno, en este caso no es del 1, es el número de docentes. Profe, ¿puede regresarse rápido a la celda L4, porfa? 4, Ahí sí. Es- Ya, gracias. ¿Sí? Ok. Luego tendríamos lo que era nuestra frecuencia relativa acumulada. Entonces recuerden que la frecuencia relativa acumulada es nuestra frecuencia absoluta acumulada sobre el total. ¿De acuerdo? Igual lo vamos a fijar. Entonces no se les olvide poner el signo de pesos al lado de la letra. Le damos Enter. Copiamos y pegamos esas fórmulas. También recuerden que el último valor tiene que dar 1. ¿Ok? Luego recuerden que la última parte que nos falta es convertir nuestra frecuencia relativa en porcentaje y la frecuencia relativa acumulada en porcentaje. Entonces, tendríamos que esto va a ser igual a la frecuencia relativa por 100.
Le damos Enter. Copiamos la fórmula, la pegamos hasta la última celda. Lo mismo para la siguiente, va a ser igual a la frecuencia relativa acumulada por 100. Le damos Enter. Copiamos y pegamos. Entonces, igual aquí en la frecuencia relativa en porcentaje, acuérdense que la suma de todos esos porcentajes me tiene que dar 100, que sería el 100%. Yo tengo una duda. Sí, En la parte de frecuencia relativa en porcentaje y frecuencia relativa acumulada en porcentaje, ¿tienen que dar forzosamente enteros? no. Esto, digamos, recuerden que habíamos hablado que, de hecho, el que nosotros no pusiéramos estas dos últimas columnas, no está mal el ejercicio, pero los seres humanos en general nos acostumbramos a trabajar un poquito más con los porcentajes. Entonces, puede que ustedes lo dejen con decimales. Digo, ahorita todos dieron números cerrados, pero pueden dejarlo con decimales o redondearlos. O sea, no pasa nada. Ujú. Ah, vale. Muchas gracias. Sí. Entonces es importante que nosotros revisemos que al menos aquí el número de docentes, por ejemplo, nos dé el total, que es n, recuerden. La frecuencia relativa a la suma siempre nos da 1. Y alguien tiene una duda. Sara. Hola, profe. ¿Y hay alguna opción en Excel para que se redondee? Lo que pasa es que con el ejercicio de ayer, pues sí, recuerdo que le salía, por ejemplo, a usted 7, y yo cuando lo convertía se quedaba en 6.67. No, la verdad no supe cómo redondearlo ahí en Excel. Sí, lo que le comentaba a tus compañeros es que, por ejemplo, en ese ejercicio que fue, déjame ver, ¿qué fue este en particular? Daban así los resultados, ¿no? Cuando uno pone las fórmulas, dan así. Entonces, si quieren dejarlo así, no hay problema. O si quieren, digamos que para mejor presentación, quitar decimales, nada más es ocultarlos. Tal cual no es quitarlos, aquí nada más los ocultamos. Entonces, lo que hacemos aquí es en la pestaña de inicio, en el apartado de número, hay un icono que dice disminuir decimales. Entonces, si tú le das aquí clic 2 veces, por ejemplo, digamos que te redondea los números y ya no tienes mayor problema. Entonces, si lo dejamos así, tampoco no hay ningún problema, ¿verdad? Sí, no hay problema. Siempre y cuando Ok. nada más oculten los decimales, ¿sí? O sea, porque acuérdense que aquí tal cual no estamos redondeando, lo que yo les decía. Aquí no estamos redondeando. Aquí lo que estamos haciendo únicamente es cambiar la presentación de los datos a ponerlos sin decimales, pero tal cual no es un redondeo. ¿Por qué no es un redondeo? Porque yo le puedo seguir, si yo le doy clic, digamos que en el proceso inverso, que sería poner decimales, a mí me siguen apareciendo. Entonces, el número no se ha modificado. El número sigue siendo el mismo. Inclusive, chequen ustedes, si yo le doy clic aquí a este 7, si yo lo tuviera como valores, fíjense qué número me aparece en la lista de fórmulas. ¿Ya vieron? Aunque acá me aparece el 7 en la celda J3, fíjense que en la pestaña me sigue apareciendo 6.66666. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa con el de abajo? Ah, pues es que aquí dice 43. Aquí dice 43 en la celda, pero en la listilla, acá en la de fórmulas, dice 43.33333. Entonces realmente no estamos afectando el número, únicamente no se ven los decimales. Pero eso no quiere decir que lo estemos redondeando. ¿Ok? Gracias, profe. De nada. Ahora fíjense bien en este ejemplo. ¿Qué pasa si yo aquí le doy igual y trabajamos con la función de hace rato? Que yo le pongo redondear más el número con 0 decimales, ¿no? Entonces, si yo aquí me fijo, utilicé esa fórmula, ¿qué número me aparece arriba ya? El 7. O sea, el mismo número que me aparece en K3, me aparece en la cintilla de fórmulas. Pero porque aquí sí estoy afectando el número, lo estoy redondeando. Aquí nada más es la pura vista, ¿vale? Bien. Bueno, pues así nosotros podríamos ya dar por terminado lo que es nuestra tabla
Sin embargo, hay que ver ciertas interpretaciones que podamos tener en esta tabla, ¿no? Entonces, vamos a ver. Bueno, antes, ¿a alguien le quedó duda de cómo se construyó la tabla? Digo, es muy similar a la de discretas, nada más que aquí metemos intervalos, rangos, marcas de clase, pero de ahí en fuera es prácticamente lo mismo. O de cualquier cosa, ¿alguien tuvo dudas? Profe, ¿podría dar como, o sea, cada interpretación, o sea, como lo hizo la otra vez, de que, por ejemplo, un porcentaje de tal, o sea, no sé, como lo hizo la otra vez, o sea, dio sus ejemplos, leyó la tabla y pues me gustaría que lo hiciera de nuevo. Sí, claro, justo para allá vamos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la primera parte que veíamos de esta tabla? Las frecuencias, en este caso las absolutas, ¿no? Entonces, ¿aquí qué podemos decir? Ah, bueno, que de 174 a menos de 196. Ajá. Estamos hablando de docentes. Sí, eran docentes, ¿verdad? ¿Alguien que me recuerde eran docentes? Sí, Docentes. eran docentes. Entonces aquí lo que ¿qué podemos aseverar o qué podemos afirmar? Ah, bueno, podemos afirmar en esta parte que dos docentes aportaron entre 174 soles, o vamos a ponerlo en pesos para que sea más entendible, ¿no? Dos personas, dos docentes, aportaron entre 174 y 195.99999 de pesos a su fondo de pensiones, ¿ok? Justo lo que comentábamos, el 196 no se toca. ¿Ok? Ahora, ¿qué podríamos decir, por ejemplo, en el caso de... vamos a ver otro ejemplo. Aquí. Recuerdan que aquí es frecuencia absoluta. Perdón, sí, frecuencia absoluta. Entonces, ¿aquí qué podríamos decir? Ah, bueno, que 7 docentes aportaron a su fondo de pensiones un total de 196 pesos a 217.99999, ¿no? Eso es lo que aportaron. El mismo para 10. ¿Qué dice esto? Ah, pues que 10 docentes aportaron de entre 218 pesos a 239.99999. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda aquí con la primera, que es la frecuencia absoluta? Profe, ¿y la marca de clase cómo podemos interpretarla? ¿O para qué sirve? También lo vamos a ver más adelante. Sirve también para construir lo que son polígonos de frecuencias. Pero igual lo vamos a tocar más adelantito, no te preocupes. Gracias, profe. Ahora bien, podemos ahora revisar lo que es nuestra frecuencia acumulada, por ejemplo. ¿Recuerdan aquí qué podríamos decir? Ah, bueno, aquí tenemos un 9, por ejemplo. Si yo quisiera leer es exactamente el 9. Ah, pues que 9 personas, 9 docentes, aportaron menos de 217.9999 pesos, ¿no? Aportaron más de 174, pero menos de 217.999. ¿Ok? Ahora, también lo podemos ver, por ejemplo, en el porcentaje. No sé, veamos el caso más extremo, que es el 100%. ¿Qué quiere decir el 100%? Ah, pues que el 100% de todos los docentes aportaron menos de 349.99999. ¿De acuerdo? Ahora, hay algo importante que hay que notar en esta tabla, es que si se fijan, todos los intervalos quedaron iguales, con el lado izquierdo cerrado y el lado derecho abierto. Hay muchas veces que el último intervalo de clase, que en este caso es de 328 a 350, que va cerrado del lado derecho. ¿Por qué va cerrado? Porque coincide justamente con lo que es tu número máximo. En este caso, si se fijan, nuestro X máximo, ¿cuánto fue? 349. ¿Ok? Entonces, por eso nosotros lo estamos dejando aquí abierto. En dado caso de que por la amplitud del intervalo aquí hubiese sido 349, tendríamos que poner nuestro intervalo cerrado. Entonces sería 328 cerrado
a 349 cerrado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí no hay problema porque tocamos 349 y no pasa nada. Solamente era un caso hipotético en el que llegase a pasar. Ahora bien, ¿qué pasa igual? No sé, vamos a leer otro dato. Igual la frecuencia acumulada hasta acá. Aquí, ¿qué podemos decir nosotros? Porque por lo menos que el 42% de los docentes aportaron más de 174 pesos, pero menos de 161.99999. ¿Ok? O para hacer precios, menos de 262, y eso abarca cualquiera. Igual el 19, ¿qué quiere decir? Que el 19% de los docentes aportó más de 174, pero menos de 240 pesos. ¿Ok? Ahora, si nosotros nos vamos a la frecuencia relativa en porcentaje, igual podemos leerlo, pero acuérdense, cuando hablamos de frecuencias relativas es que son puntuales. En la acumulativa, tal cual su nombre lo dice, es que va acumulando, va sumando. Por eso podemos decir que a lo más aportó tanto. Sin embargo, en la relativa recuerden que son puntuales. Por ejemplo, vamos en el caso del 38. Aquí, ¿qué quiere decir el 38? Bueno, quiere decir que el 38% de los docentes aportó entre 262 pesos, pero menos de 284. ¿Ok? ¿Qué quiere decir el 11? El siguiente. Bueno, quiere decir que el 11% de los docentes aportó más de 284, pero menos de 306 pesos a su fondo. ¿De acuerdo? Vamos a ver. ¿Alguien que quiera leer, que me quiera explicar este 96? ¿Qué es lo que quiere decir? Yo, profe, A ver. que el 96% de... Ay, me muteé, perdón. Que el 96% aportó más de 174 pesos, pero menos de 327.999, ¿no? O menos de 328. Exacto. Menos de 328, sí. Correcto. Así es. Digamos que es fácil la lectura, pero igual hay que tener ahí como esos detallitos, ¿no? Si ahora yo te dijera, ¿qué significa este 5? Bueno, pues que solamente el 5% fue el que aportó de 306, más de 306, más o igual que 306, pero menos de 328 pesos. ¿De acuerdo? ¿A alguien le queda una duda de esto? ¿O quieren que interpretemos otra? Profe, también se puede decir como mayor o igual a 174 y menor a, en este caso, no sé, 328, hablando del 96%. Así es, de hecho, pues hasta se comprende mejor, ¿no? Por ejemplo, igual en este caso del 19, ¿no? Digamos, aquí puede decir, pues es que el 19% de las personas aportó mayor o igual a 174 pesos, pero menos que 240 pesos, ¿no? Entonces, igual, está muy bien. Y justamente lo que te va dando la pauta para que vayas haciendo esas observaciones son los intervalos. Si lo ves cerrado, a fuerza lo puedes tocar, entonces puedes decir, es que es mayor o igual, porque lo puedes tocar. Y cuando veas el paréntesis, pues quiere decir que es menor forzosamente, ¿no? O que no puedes tocar ese valor. Alguien me dijo que ya en 5 minutos cierra la sesión. ¿Tan rápido? Fue muy rápido. Bueno, ¿de aquí alguien tiene dudas, chicos? ¿O ya entendieron bien las tablas? Yo tengo una duda, profe. Maestro, ya, yo sí profe. entiendo. Perdón, a ver, si quieres tú primero. A ver. No sé. Bueno, nada más rápido. Nada más, que no sé qué fórmula fue la que utilizó para los intervalos. O sea, aparte de la fórmula que es la que está a la izquierda, pero la fórmula que utilizó, esa es la que tiene las comillas. ¿Esta que está aquí? Sí. Perfecto, esta nada más lo ocupamos para concatenar, para hacer nuestros intervalos. Lo podemos hacer a mano, pero te digo, al final del día lo principal es que ocupamos el software para que nos sea más fácil. Entonces ocupamos la función que se llama concatenar. Abrimos el paréntesis, entre comillas se pone lo que queremos que vaya de texto, coma,
luego ponemos el valor que queremos que vaya dentro de esta función de concatenar, coma, queremos que en medio vaya un guión, entonces también es texto, lo ponemos entre comillas, coma, el siguiente valor de nuestro intervalo, coma, y queremos que al final nos ponga un paréntesis cerrado. Entonces también como es texto, lo ponemos entre comillas y cerramos ya el paréntesis. ¿Y alguien más tenía otra duda? Yo, prof, no para fórmulas, sino para qué funciona esto del intervalo de clase. Bueno, es lo que no entiendo bien, que trata de decirnos. O sea, sí que nos explicó, pero lo de intervalo de clase y marca de clase, ¿qué es lo que dice más o menos? Lo que pasa es que muchas veces, imagínate, ¿recuerdas que en las discretas teníamos una tabla muy sencillita, ¿no? Por ejemplo, había, si no mal recuerdo, ahorita la pongo. Por ejemplo, aquí era fácil determinar los hijos, ¿no? O sea, un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro hijos o cinco hijos. Y los valores los podemos determinar demasiado rápido, muy sencillo, porque son pocos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de las continuas? ¿O para qué nos ayuda a hacerlo en intervalos? Porque imagínate, estos son 100 datos. En el mejor de los casos, o sea, en el mejor de los casos, pon tú que se pudieran repetir 3 veces cada uno. Pero en el peor de los casos, nadie aportó lo mismo y cada quien aportó algo diferente, ¿no? O sea, imagínate que la persona 1 aportó 1 peso, la persona 2, 2 pesos, la persona 3, 3 pesos, la persona 4, 4 pesos y así hasta el 100. Entonces, ¿te imaginas construir una tabla de 100 que no fueran intervalos, que fueran puntuales, como la de discretas, que fueran 100 personas y que tuvieras que replicar todo esto para 100 datos? Pues sería muchísimo. Entonces lo que se hace es justamente hacerlo por intervalos. Entonces puedes darle una mejor lectura y leer mejor tus datos, a comparación de que si haces una sola tabla y pues te lo llevas hasta el último, ¿no? Porque digo, pueden ser muchísimos datos, muchos. Entonces, por eso es que aquí se acostumbra a trabajar por intervalos. Ah, va que va. Ya vale, profesor, sí.